Hola, bienvenidos a este espacio de diálogo y muchas gracias por unirse al interés sobre estas conversaciones con profesionales del campo antropológico. Mi nombre es Suben Bello, soy estudiante de la licenciatura en Antropología, Mención Social y Cultural de la Universidad del Zulia, y como parte de nuestro proyecto de servicio comunitario titulado Revitalización de la Comunidad Universitaria de la Facultad Experimental de Ciencias, desde la gestión gráfica y digital de la identidad institucional en redes sociales y medios digitales, hemos ideado este espacio para dialogar sobre el ejercicio profesional antropológico a través de las experiencias de otros colegas, pero desde la inquietud de quienes están por adentrarse en este nuevo mundo laboral. En esta primera edición hemos invitado a Diego Arrias, licenciado en Antropología, Mención Social y Cultural de nuestra casa, la Universidad del Zulia, y magíster en Estudios Culturales por la Universidad de los Andes, Colombia. Diego es oriundo de Maracaibo, Estado Zulia, y actualmente reside en Medellín, Colombia. Dentro de su experiencia profesional, Diego cuenta con varias experiencias a nivel académico, ya que se desempeñó como profesor e instructor en nuestra licenciatura, impartiendo las cátedras de Introducción a la Arqueología, Estudios Rurales, Culturas Afroamericanas y Patrimonio y Etnología. Asimismo, también ejerció como arqueólogo en el Instituto de Patrimonio Cultural, ente rector en materia de patrimonio a nivel nacional, donde en líneas generales se encargaba de la salvaguarda, protección y promoción del patrimonio en la región occidental de Venezuela. Sin más que agregar, quisiera que Diego nos contara un poco más sobre su experiencia profesional en el Instituto de Patrimonio Cultural. Diego, ¿cómo imaginabas que sería trabajar en el área de patrimonio con el Instituto de Patrimonio Cultural? Hola Sudeli, muchas gracias por la invitación a la entrevista. Bueno, para los que no me conocen, yo soy Diego Arrias, antropólogo, licenciado en Antropología Social y Cultural de la Universidad del Zulia. Fui egresado en la primera corte, que fue en el 2014, fui parte de la primera corte, es decir, de los primeros egresados de la carrera. Entonces, bueno, siempre es importante decirlo porque pues me siento orgulloso de eso. Bueno, con respecto a la pregunta, evidentemente yo después que me gradué empecé a desarrollarme como en el área de arqueología y patrimonio específicamente, y pues ¿cómo me imaginaba que sería esta área? En realidad en el pregrado no tenía muchas nociones sobre eso. La verdad pues en antropología solamente se da como una materia en el pregrado que se llama patrimonio y etnología, y evidentemente pues fue un conocimiento bastante como situado de cierta forma, porque pues es una materia nada más. Evidentemente había que cumplir ciertos requisitos en la materia y pues lo cumplí. Recuerdo que fue el profesor Lino Meneses en conjunto con el profesor Johnny Alarco. Es una materia muy linda, me gustó bastante, la pasé con buena nota si mal no recuerdo, y pues obviamente desarrollé lo que tenía que desarrollar dentro de la materia. Ya después de ahí, evidentemente, para los que me conocen, ya sean profesores, amigos, conocidos, compañeros de la universidad, yo estaba como más visualizado en la antropología industrial. Pues es como el área que me gustaba. No, yo sé que no es un área que tiene un campo laboral específico, evidentemente, pero era un área de investigación que me encantaba, y pues por eso me dediqué en el pregrado a trabajar una tesis sobre eso, sobre antropología industrial. Bueno, pero más allá de eso, cuando uno se gradúa, uno se enfrenta a una realidad pues laboral como tal, y pues yo busqué varias opciones y fui con patrimonio. De hecho, yo llegué con patrimonio, fue gracias al profesor Johnny y al profesor Lino, que de cierta forma me guiaron en este camino, porque yo estaba concursando en la universidad para dar la clase o la materia de introducción a los métodos arqueológicos. Como yo me iba a insertar a la universidad como en el área de arqueología, la arqueología se asemeja mucho, no, está muy ligado al patrimonio. Porque bueno, todo lo que son los objetos arqueológicos, todo lo que tiene que ver con el proceso de arqueología, todo lo del acervo arqueológico o los restos arqueológicos, todo es patrimonio. Y por tanto, el patrimonio es como el garante que protege de cierta manera, o le da protección legal a los restos arqueológicos, a todo, ya sea objetos o no objetos, pero todo lo que tiene que ver con arqueología. Entonces, ¿cómo me lo visualizaba yo? Me lo imaginaba, pues
tenía mi mente muy limitada en ese momento, en ese entonces de cómo me lo imaginaba. Sin embargo, cuando uno se gradúa, uno está abierto a muchas cosas, evidentemente. Yo, la verdad, cuando me gradué, no es que me quería casar con antropología industrial, con la tesis, para nada, sino que cuando uno se gradúa, uno como que se enfrenta al área laboral y uno dice, ok, hay que abrir las grandes posibilidades en que uno pueda como insertarse en cualquier medio laboral, ¿no? Porque más allá de eso, más allá de graduarse antropólogo por vocación, porque te gusta, porque todo eso, también hay una cuestión de que pues hay que darle uso a eso y hay que trabajar en función de eso. Aunque bueno, hay muchas cuestiones de cómo uno se desarrolla ya en el ámbito laboral sobre eso. Sin embargo, como te digo, ¿cómo me lo imaginaba? Pues no me lo imaginaba mucho, básicamente. Sin embargo, estaba abierto a ello y cuando ya me enfrenté al patrimonio, ya el cuento fue distinto. Ahora, Diego, después de hablar sobre la percepción que había sobre esta área de estudio en tu caso, cuéntanos ahora cómo fue trabajar realmente en esa área. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Tuviste algún inconveniente? ¿Cuál fue este tipo de inconveniente? ¿Cómo lo pudiste resolver? Queremos escuchar un poco más sobre eso. Ok, ¿y cómo fue trabajar en esta área? Pues, como te dije hace un momento, o sea, yo logré entrar al Instituto de Patrimonio Cultural, que es el IPC, a través de, o con la ayuda y el apoyo del profesor Johnny Larcón. Él me llama y me dice, tiene una vacante, el IPC tiene una vacante para un arqueólogo para la región occidental de Venezuela, y él me propuso a mí. Y yo dije, bueno, listo. O sea, yo estaba abierto a todo, evidentemente yo estaba como que en proceso de ir adaptándome al mundo laboral y obviamente enfrentándome a ser antropólogo en la realidad como tal. Entonces, pues yo le dije, le voy a echar ganas, vamos a ver qué tal, vamos a ver qué tal me va y pues voy a hacer y voy a dar todo el mayor como que mis mayores capacidades, mis mayores habilidades para poder hacer lo mejor posible. Eh, la verdad, cuando fui a la entrevista, yo fui para Caracas, me acuerdo, me tocó ir a Caracas y allí conocí obviamente la dirección del IPC, conocí a los trabajadores, conocí a otros antropólogos que eran de Caracas, de la UCB específicamente. Fue un mundo totalmente distinto y pues cuando uno se enfrenta a eso, cuando hay muchos colegas graduados que están trabajando, que están obviamente trabajando con patrimonio específicamente, uno como que se emociona mucho. Yo la verdad me emocioné demasiado. Yo cuando llego allá a Caracas hago la entrevista y me dicen, no, ya estás dentro, y yo, bueno, listo. Entonces ahí fue como que mi primer abreboca con el patrimonio, fue con el IPC y fue obviamente es un trabajo profesional. Entonces enfrentarme a eso, yo estaba sumamente nervioso, pero a la vez estaba emocionado y tenía todas las ganas por delante. Es decir, yo le iba a echar las ganas, las mil y una ganas a ese trabajo. Y lo hice, porque de verdad que fue grandioso. Principalmente el trabajo consistía en yo trabajar en la región occidental, que eso incluía Falcón, El Zulia, Trujillo, Lara. Sí, Trujillo y Lara. Y Yaracuy, si mal no recuerdo. Creo que era Yaracuy, Lara. Eran la región occidental de Venezuela. No incluía la parte de los Andes. Entonces, cuando yo voy a Caracas, yo me dice, tú te vas a encargar de trabajar la región occidental, pero la parte, la central o como la oficina central del IPC está en Coro. Cuando me dicen eso, yo listo, me voy para Coro. Y allá en Coro es que yo empiezo a trabajar con el IPC, es que yo me enfrento a la realidad del patrimonio desde como trabajo, pues como inspector. Porque de paso como mi cargo era arqueólogo región occidental, pero mis funciones eran de inspector. Y yo estaba por honorarios profesionales, es decir, no estaba como contratado directamente, sino que tenía que cumplir ciertas funciones y dar entregables al IPC. Entonces, ¿cuáles eran mis funciones? Pues tenía que ir al centro cultural, que no me acuerdo cómo se llama el nombre de la casa, porque era como en el centro histórico de Coro, y pues tú sabes que en el centro histórico de Coro hay casas coloniales, y esas están ahí como que funcionan instituciones públicas, básicamente. Yo me enfrento al trabajo y llego a conocer a Merlín, que era la directora de cultura la directora de cultura de Coro, o de esa oficina de Coro. Y también era la representante del IPC directo
de la región occidental del IPC, allí en Coro. Entonces, bueno, yo llego directo a esa dirección de cultura y conozco a Merlín, que era prácticamente como mi jefa, por decirlo así. Merlín fue una persona, Merlín Rodríguez, me no recuerdo. Es una persona demasiado genial, de verdad que ella me abrió sus brazos, o sea, me dio la oportunidad de aprender de ella. Ella dijo, ven conmigo, yo te enseño, o vemos cómo hacemos, pero resolvemos. Y el trabajo consistía en inspeccionar los distintos patrimonios que estaban amenazados por cualquier incidencia. Entonces, me tocó me acuerdo que por lo menos en Coro se mueve mucho, o en Falcón como tal, Taima, ¿no? Y entonces fuimos a Taima, conocí a Taima, mi trabajo era ir para allá, preguntar cómo estaba como el parque de Taima, tomar fotografías, hacer como una inspección del patrimonio del Parque Paleontológico de Taima, si mal no recuerdo si se llama, una inspección del parque para hacer un informe y ese informe entregárselo al IPC. En eso consistía mi trabajo. Aunque no solamente con el Parque Taima, también tuve que ir a varios museos comunitarios, tuve que ir a otros museos donde tenían como restos arqueológicos de megafauna, de animales grandes. También fui a Urumaco. Con el IPC también fui a Lara, porque también como que comprendía lo de la región occidental. En fin, en definitiva, a mí el IPC, el Instituto de Patrimonio Cultural, trabajando como arqueólogo región occidental, específicamente en el área de patrimonio, para mí fue un viaje completo. O sea, yo viajé por toda la región occidental, conocí mucha gente, conocí muchos patrimonios, aprendí a hacer informes, aprendí a inspeccionar el patrimonio, aprendí muchas cosas porque ya yo tenía que un año de haberme graduado de antropólogo. Obviamente enfrentarme a la realidad laboral fue como que, ok, tengo que aprender sí o sí, pero yo siento que lo hice bien, o lo hice bien dentro de mis capacidades en ese momento. Ahorita en la actualidad evidentemente ya tengo como que más noción sobre cómo abordar esas situaciones o ese trabajo, pero pues ya no estoy allí, evidentemente. A mí lo que me encantaba de cierta forma era que yo me la pasaba viajando y además estaba aprendiendo sobre cómo inspeccionar el patrimonio. Lo digo así porque ese era mi trabajo, básicamente en el IPC. Yo tenía que ir a ver los patrimonios, así sean patrimonios tangibles, intangibles, arqueológicos o manifestaciones, en fin. Yo tenía que ir a ver los patrimonios, observarlos desde mi punto de vista de cómo yo me formé como antropólogo, ¿no? Es decir, un punto de vista muy descriptivo sobre lo que uno observaba y también con ese ojo antropológico que uno tiene, y generar informes. O sea, de verdad el mayor trabajo que yo tenía que hacer era generar los informes, porque bueno, yo tenía un discurso, yo tenía una formación, pero no era fácil reflejar lo que uno veía de la realidad del patrimonio en el papel, porque uno tenía que especificar todo, era literal una investigación, porque uno tenía que especificar todo. O sea, uno tenía que tomar fotografía, uno tenía que describir la fotografía, uno tenía que dar razones de qué es lo que está pasando, uno tenía que hacer preguntas a la comunidad, a las personas, uno tenía que, hacer todo un sinfín de funciones para lograr reflejar eso en el documento y de que el IPC en Caracas, la central, tuviese todos los soportes posibles, todos los sustentos posibles para ver cómo solucionar los problemas que se presentaban en los diferentes patrimonios que uno inspeccionaba. En ese sentido sí, obviamente había inconvenientes, pero a pesar de eso, para mí fue una escuela. El IPC para mí me enseñó bastante, como que me guió mucho en el camino como antropólogo, me hizo ser un mejor antropólogo de cierta forma. No digo que soy el mejor en todo caso, pero dentro de mis capacidades, habilidades y dentro de mis posibilidades, uno tiene que ser muy claro en lo que uno puede hacer. Y yo siento que hice un buen trabajo en ese sentido. O un trabajo evidentemente limitado por mi nivel, porque estaba recién graduado, pero eso no era como limitante para poder desarrollarme mejor y crecer poco a poco. De hecho, yo duré en el Instituto de Patrimonio Cultural como 2-3 años, estuve en varios contratos por horarios profesionales y cada uno me lo disfruté mucho.
de verdad, o sea, porque aprendí demasiado. De hecho, hice inspecciones allá en la universidad, en el edificio amarillo de la Facultad Experimental de Ciencia, específicamente sobre la colección arqueológica que está en el laboratorio de arqueología que estaba, si me no recuerdo, cuando estaba el profesor Johnny Larcón en la coordinación. Y logré hacer una inspección de eso súper detallada sobre los restos arqueológicos que había, y eso logró llegar a Caracas. O sea, que además de uno hacer su trabajo, la idea también era dar nombre, dar pie, dar presencia a los patrimonios que hay. Porque ¿qué sucedía con el IPC o con la presencia del Instituto de Patrimonio Cultural de la Región Occidental? Es que no habían antropólogos en ese entonces, no sé ahora, la verdad, no habían antropólogos que desarrollaban ese trabajo en el Zulia específicamente, donde hay un sinfín, un gran número de patrimonios. Entonces, como no había, cuando a mí me tocó, yo estaba abrumado de tanto trabajo que había. Sin embargo, pues tuve que priorizar de acuerdo a las consideraciones de Caracas y también las consideraciones de los profesores, de mis compañeros, de mis colegas, o sea, de los pares, básicamente. Porque evidentemente los pares te apoyan, te ayudan, además de tener cierta competitividad, que me parece súper genial, que es sana y todo lo demás. Finalmente, Diego, ¿qué recomendaciones le darías a los estudiantes que están interesados en adentrarse en esta área de la antropología? ¿Qué les podrías decir a los estudiantes que se están ya delineando una línea de investigación y, como cualquier persona inexperta, puede tener algunas dudas sobre ejercer en estas áreas? ¿Qué les podrías decir a estos estudiantes, Diego? Ahora bien, ¿qué le puedo recomendar yo a los futuros estudiantes de antropología que quieren especializarse en patrimonio? Pues fíjate, el patrimonio es un área bastante interesante, primero porque vas a tener que conocer sobre historia, sobre ordenamiento jurídico, evidentemente, y sobre edificaciones. A mí me encantaba el patrimonio, era porque yo conocí un montón de edificaciones, de sitios, de parques, de objetos. O sea, uno se llena tanto de conocimiento que uno queda como que wow. Además, obviamente con la pregunta, con ir al lugar, con hacer descripciones, con hacer informes, uno está aprendiendo. O sea, el patrimonio es integrarte con algo que no habla por sí solo, por decir, no sé, una iglesia o la basílica, por decirlo de alguna forma. Pueden hablar las personas que hacen vida en ese patrimonio, pero la edificación en sí no habla, sino que uno tiene que interpretarla, observarla, porque a través de sus formas, a través de cómo se expresa o cómo la gente le da uso a su alrededor, ahí es cuando te habla. Entonces, llegar a ese punto de poder ver qué es lo que dice el patrimonio, qué es lo que quiere el patrimonio o para qué es el patrimonio y por qué evidentemente es tan importante el patrimonio hoy en día, se tiene que proteger la historia, se tiene que obviamente salvaguardar los objetos, los patrimonios tanto tangibles como intangibles. O sea, se tiene que dar promoción a eso, porque, bueno, el patrimonio, más allá de proteger un objeto valioso, histórico, de cierta forma, ese objeto también tiene como un estímulo turístico, por decirlo de alguna forma. Evidentemente el turismo es invasivo y el turismo da promoción al patrimonio, pero a la vez lo mantiene, le da uso, pero a la vez lo amenaza. O sea, son varias cuestiones allí. Por eso que el patrimonio tiene unas cuestiones, por lo menos una estructura, una base legal y jurídica bastante crítica o bastante pertinente, para ser más específico, porque pues proteger unas edificaciones, unos sitios que son de dominio público, por decirlo de alguna manera, o que no son que nadie es dueño de eso, sino que es la sociedad que es dueño de eso de cierta forma, hay que regularlo. Hay que tener ciertas consideraciones, hay que tener ciertos parámetros, ciertos lineamientos para poder protegerlo, salvaguardarlo y que eso perdure en el tiempo. Por eso, de cierta forma, existe el patrimonio. Aunque no solo va por ahí los cabos, o sea, por lo menos a mí me interesó ya después que estaba trabajando, ya después que ya había salido el IPC, era la cuestión de los espacios. Los espacios o las edificaciones patrimoniales y el espacio alrededor de ellas.
O sea, era algo que me encantaba mucho porque evidentemente pues leer un espacio no es tan fácil, es un proceso y es un proceso de observación y de asimilación de lo que uno observa. Entonces, enfrentarse a eso, ver qué es lo que dice una edificación más allá de los colores, de las formas, desde el punto de vista antropológico es complicado. O sea, es un proceso que uno tiene que formarse. De por sí, esto es un proceso de formación. Entonces, ¿qué les recomiendo yo a la gente que quiere especializarse en el patrimonio? Primero, van a conocer muchos lugares, de verdad. Van a tener que conocer de historia, de ordenamiento jurídico y legal. Van a tener que conocer sobre espacios, sobre las personas que hacen uso de esos patrimonios, de cómo uno puede aportar o generar proyectos para la protección del patrimonio. Por ejemplo, en el Parque Paleontológico de Taima Taima, muchos proyectos se han hecho allá, pero obviamente con la situación se ha hecho un poco difícil. Sin embargo, ustedes cuando vayan para allá se van a dar cuenta lo genial que es eso. Hace mucho calor, sí, pero es súper genial. O sea, ahí se puede aprovechar muchísimo. Eso en el sentido allá de Falcón. Pero en el Zulia también, en el Zulia están un montón de edificaciones, de espacios patrimoniales, de colecciones arqueológicas, que casualmente, y se me olvidó decirlo, yo trabajé con la colección arqueológica de Corpo Zulia, que está reposando tanto en el MACZUL como en el Lía Bermúdez. No sé en la actualidad dónde estará, pero yo fui parte fui parte del grupo que trabajó como en la sistematización de los restos o de los objetos para darle obviamente un nombre, para darle una organización y que eso se pueda aprovechar para exposiciones obviamente arqueológicas, para estudiantes en antropología y arqueología, para prácticas profesionales, en fin, es un montón de cosas. Además, el patrimonio tiene cabida tanto en museos como obviamente en centros culturales, en centros históricos, en direcciones de cultura, en instituciones públicas que están mayormente en Caracas y también están en las ciudades grandes, por ejemplo en Maracaibo también, como en la Dirección de Cultura, en la protección de patrimonio. También tiene que ver con la gestión, cómo yo voy a proteger desde el punto de vista de gestión el patrimonio. En fin, hay muchas aristas allí que hay que tocar y que se disfrutan al máximo. La idea de esta parte o de esta área es que te tiene que interesar de por sí la historia y proteger la historia o proteger los objetos que hacen perdurar esa historia. Entonces, pues eso es lo que les recomiendo en todo caso. Es un área, por lo menos allá en Venezuela, es un área que necesita gente, evidentemente, porque hay muchos museos allá que se pueden aprovechar al máximo con el apoyo de profesionales y también espacios y colecciones arqueológicas, museos, edificaciones, manifestaciones, parques dirigidos parques que albergan de cierta forma patrimonios para su protección, y esto se mueve mucho y también a nivel internacional se mueve bastante. Entonces nada, eso, espero que les guste, espero que les haya gustado. Gracias por la invitación a la entrevista y pues nada, esa es mi experiencia como antropólogo y trabajando en el área de patrimonio. Ya en la actualidad obviamente no estoy trabajando con patrimonio, pero sí estoy haciendo investigaciones personales desde el punto de vista antropológico sobre patrimonio y espacios, porque lo estoy relacionando más con el espacio. Porque evidentemente a partir de ese trabajo que tengo que tuve con el IPC, las edificaciones para mí se convirtieron en como un área o un espacio para yo poder investigar, explotar, conocer, saber, porque hay muchas cosas que un objeto inanimado te puede decir.